y en las notas a los estados financieros los estados financieros de Colombia era fácil. 5 estados financieros, 5 hojas. Y revelaciones eran por ahí unas 10 hojas como máximo, ¿no? Y con una ventaja, se podían prestar de una empresa a otra, ¿no? Que lo llamaban a uno. Tiene unas revelaciones que necesitan entregar en los estados financieros y ahí le van. No que le cambiaba el nombre y los valores. Porque le decían, por ejemplo, una revelación de propiedad, planta de equipo. Año anterior 10, nuevo año 8. Maquinaria de equipo 5 y 3. Y así sucesivamente, eso era lo que tenía. Pero uno no sabía esa construcción, si estaba hipotecada, si esa maquinaria estaba ignorada, cuánto le faltaba para cancelarla, cuándo la adquirió, si ha tenido mejoras, mantenimiento, reparación, nada. Porque las notas nuestras son muy vagas. En los bancos ahorita nos dicen cuando les estamos comentando, dicen, no, ahora sí chévere porque ya no vamos a tener que estar preguntando tanto allá en las empresas y que no lo atienden a uno y que hoy no está el gerente y que ojo que eso es con el contador, pero él no viene sino los lunes y así sucesivamente, ¿no? Entonces ese es un problema que tienen los bancos. Hoy en día todo va a ser transparente. Usted adquirió un bien en determinada fecha y le cuenta toda la historia. Entonces imaginen que de 10 hojas vamos a pasar a libros de 200 o 300 hojas y si es más grande la empresa pues hasta 500, ¿cierto? Más el Global Reporting que tienen que hacer. Adopción de la NIF, base normativa legal, versión a utilizar, fechas de adopción, base técnica, definición, aplicación repetida, etc. Eso lo tienen que revelar en sus notas, estas políticas. Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera, definiciones, técnicas, etc. Efectivos equivalentes de efectivo, los instrumentos financieros, los otros activos, cuentas por cobrar, activos biológicos. Estoy diciendo sobre lo que usted tiene que hacer, políticas. Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Por ejemplo, su socio de la empresa vive pidiendo plata prestada. O sea, es el dueño, pues lógico que la plata es de él, ¿no? Pero la saca. Y entonces ahí tiene uno que analizar, bueno, ¿y entonces qué? ¿Me la va a pagar o no me la va a pagar? Entonces lo que va pasando ahí es que mete, saca. En ese momento se deja nominal. Pero hay algunas empresas en donde se le presta al socio, se le pone una fecha de pago, no se le cobran intereses, entonces si va a pagar, entonces se vuelve financiera la transacción y se contabiliza el valor presente. Puede ser del socio de la empresa o de la empresa al socio, ¿listo? Porque puede ser un activo, puede ser un pasivo. Pero ¿qué puede pasar también? Nunca voy a pagar esa vaina, me dieron 500 millones y déjenlos ahí porque yo nunca voy a pagar eso. Entonces la nivel de nuestro mallico. Si usted ya sabe que eso es así, pues no puede ser ni una cuenta por cobrar ni una cuenta por pagar. Si es una cuenta por cobrar, reclasifíquela como una ganancia retenida en donde le entregue ya sus utilidades, compañero. Y si es que usted le prestó a la sociedad y la sociedad nunca le va a devolver, llévela en una cuenta aparte del capital, como si fuera capital. ¿Por qué? Porque no va a hacer modificación de estatutos, de escritura, no va a aumentar nada, sino que simplemente se sabe que como no se va a devolver, pues es el dinero que está en la compañía y deja de ser un pasivo. ¿Sí? Todo eso tenemos que mirarlo. Porque inversiones permanentes en instrumentos de patrimonio, subsidiarias, asociadas y negocios juntos. Subsidiaria es lo que en Colombia llamamos filial. Asociada es la inversión donde tengo una inversión entre el 20 y el 50. Negocio conjunto es cuando 2 o más empresas controlan a otra. ¿Listo? Entonces esos términos debemos tenerlos claros. ¿Por qué? Porque si tengo, por ejemplo, tengo el 20% de una empresa, pero hice un acuerdo con otro señor que tenía el 40% de que íbamos a controlar esa empresa, tengo el 20%, pero al tener un acuerdo, pues los que tomamos las decisiones son el señor y yo, por lo tanto se llama un negocio conjunto y el método de contabilizar esa inversión no es el costo, ya sería el método de participación. Entonces las cosas cambian con ese asunto. Inventarios, propiedades, planta de equipo, activos intangibles distintos al goodwill o plusvalía, deterioro del valor de los activos, otros pasivos financieros, cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar, cuentas por pagar a entidades relacionadas, pasivos por impuesto a las ganancias corrientes y diferidas, los juicios profesionales para estimaciones, provisiones y contingencias, provisiones por beneficio de empleados, pasivos no financieros, capital, dividendos, clasificación de activos y pasivos corrientes y no corrientes, ingresos y gastos. Solamente sobre eso va a ser política, nada más. ¿Listo? Entonces, por cada una de ellas pues tendrá que tener un documento que soporte. ¿Cómo se hace eso? Con una mesa de trabajo, con los responsables de cada uno de ellos y se va armando la política y se va determinando cómo se va a manejar. Ojo, mírenlo ya.
Las políticas se arman como está el presente y como viene el futuro. Usted tiene que preguntarle a todos los interesados, oiga, ¿qué va a pasar en el futuro en relación con esto? Porque es que la gente de pronto arma la política como está hoy, y si cambia, no tienen que mirar el negocio. Entonces por eso es que preguntan expectativas a mínimo 5 años, para que puedan mirar y armar bien las políticas. Bueno, ¿cuáles son las decisiones necesarias en la empresa? Entonces, el elaborar el plan de implementación, uno que sea adecuado, que involucre la empresa y que incluya capacitación. Medir impacto en los estados financieros, que es cómo se toman las decisiones en el futuro. Presentar el proyecto ante el máximo órgano social. ¡Ojo! Y que lo firmen, y que lo aprueben, y que lo avalen, porque después de quién es la culpa, el contador. Todo lo que pasa, usted tiene que mostrar claramente, mire, ese es el proceso, firme acá, y vaya haciendo entregables, y que lo firmen y lo reciban, ¿sí? Designar el coordinador, ya lo habíamos dicho, conformar el equipo, ya lo habíamos dicho, definir el cronograma y formular hoja de ruta. Entonces hay que definir las áreas, el plan de capacitación, las etapas y los plazos de aprobación. Todo debe quedar documentado, todo debe quedar escrito. Ojo con esa parte. Esto ya lo habíamos dicho, no lo voy a repetir, ¿cierto? Aquí ya habíamos hablado de esta etapa de transición donde reconocemos, retiramos, reclasificamos, remedimos, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? En la etapa obligatoria, ¿cuál es la etapa de preparación obligatoria? La etapa en la que se aplica de manera obligatoria las disposiciones emitidas por las autoridades de regulación con base en lo que dice el Consejo Técnico. ¿Listo? Esa es la etapa de preparación obligatoria. ¿Listo? Y ahora sí viene la pregunta, queridos amigos. ¿Tienen listo el diagnóstico? Unos sí, otros no, y los demás se quedaron callados. El que calla otorga. ¿Tiene el plan de trabajo listo? ¿Tiene un manual de políticas contables? Pero tienen lo mejor, el software. No tiene nada, pero tiene el software. Bueno, así está bien. El software está actualizado y probado conforme a NIF para pymes o norma de información financiera. Don Simón se comprometió aquí con don Juan Carlos y con don Héctor que esto va a funcionar de maravilla, muchachos. Ustedes preocupen por todo lo demás que nosotros nos encargamos del software. ¿Listo? ¿Qué hay que recomendarle a la gerencia y a los directivos? Entonces, diseñar y desarrollar el plan de trabajo para implementación, no dejar para última hora el cronograma de preparación, mejorar sistemas de información, involucrar a todo el personal. Y factores. Quiero mostrarles algo aquí rápidamente. Las normas para pymes tienen 35 secciones. Entonces, no, las otras normas son 28 normas vigentes, las full, y 15 normas, de las cuales esas 15 nuevas normas, hay 13 vigentes y 2 que van a entrar ahorita. ¿Listo? Eso es lo que hay en este momento. ¿Qué tienen las normas sobre pymes? Entonces tienen un alcance en aplicación, tienen unos conceptos y principios generales, tienen una orientación de estado financiero, un estado de posición financiera, un estado de ingresos comprensivos y estado de ingresos, tiene estado de cambio en el patrimonio, estado de ingresos y ganancias retenidas, tiene un estado de flujos de efectivo, una nota de estados financieros, tienen unos estados financieros consolidados independientes. Entonces ahí es la pregunta, ¿por qué hay estados financieros individuales? ¿Por qué hay estados financieros separados? ¿Por qué hay estados financieros consolidados? ¿Qué es todo eso? Entonces, eso hay que entenderlo, porque recuerdan que les dije hace rato que si tenían método de participación no lo hacían en sus estados financieros normales, sino era en el consolidado. Ahora tengo que preguntarme, ¿qué es un estado financiero separado? Ojo, es el que tiene una matriz cuando tiene inversiones en diferentes empresas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los registros contables de las inversiones de ella están al costo en ese estado financiero, pero en su consolidado es donde se hacen todos los ajustes. ¿Listo? Eso es lo que tengo que mirar. ¿Qué es el estado financiero individual? Es una empresa que no tiene inversiones en otras, donde tenga influencia significativa, donde la controle, donde sea un negocio conjunto. ¿Sí? Y los estados financieros consolidados son los de una subsidiaria y todas, perdón, la de una controladora y todas sus subsidiarias como si fueran una sola entidad. Entonces tenemos que estar preparados y conocer cada uno de ellos. Aquí la norma me dice cómo se deben preparar. Políticas de contabilidad, estimados y errores. Políticas ya dijimos que eran. Estimados, hay muchos estimados y toca estarlos revisando anualmente. Entonces toca hacer una política de revisión de esos y los famosos errores. Un estimado es impracticable, pero ¿qué hago yo? Pues me devuelvo 2 periodos. ¿Por qué 2 periodos? Para poder comparar, ¿cierto?
yo, pero la norma dice busque el periodo más antiguo. No, yo les digo que solamente hagan 2 y con eso lo pueden mirar fácilmente. Y vamos en instrumentos financieros básicos. ¿Cuáles son los instrumentos financieros básicos? Casi todos los que manejamos las pymes. Es decir, ¿cuáles son los complejos? Los forwards, los swaps, las famosas opciones. ¿Se acuerdan de esas call input, call out? Todo lo que hay en los bancos que venden a uno, que son complejos, que son difíciles de manejar, beneficios de empleados con pago de acciones que involucran una parte compleja. Todo eso son instrumentos financieros complicados, complejos, o digamos distintos a los básicos. Los básicos, ¿cuáles son? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bonos, CDT, acciones, medidas al costo. Esos serían instrumentos financieros básicos. ¿Listo? Y otros problemas relacionados con esos instrumentos financieros que son los complejos. En esa, miren, esto tiene una ventaja. Tiene 35 secciones y las 34 secciones tienen material de entrenamiento con ejercicios, ejemplos, una berraquera. ¿Por qué hay 34 y hay 35 secciones? Porque los instrumentos financieros complejos se trata, como dice la norma, full. Entonces, por lo tanto, no tiene... Si uno se quiere remitir a ellos, tiene que ir a buscarlos en la full y no hay en las pymes. ¿Sí? Es la diferencia que tiene. Inventarios de inversiones asociadas de negocios conjuntos, propiedades de inversión, propiedades de equipo, activos intangibles, combinación de negocios, arrendamientos, provisiones, pasivo y patrimonio, ingresos ordinarios, subvenciones del gobierno. Vamos en la 24 y por fin terminamos con la 35 al final. Entonces tenemos costos por préstamos, pagos basados en acciones, deterioro del valor de los activos, beneficio de empleado, impuesto a los ingresos, conversión de moneda extranjera, la hiperinflación. Los que trabajen con Venezuela, tengan asociadas, subsidiarias o negocios conjuntos de Venezuela, tienen que manejar la norma de hiperinflación. Esa es sencilla, parece difícil, pero no. ¿Ustedes se acuerdan de los famosos ajustes integrales por inflación? Que no eran integrales. ¿Sí? ¿Por qué no eran integrales? Porque no ajustaban las partidas monetarias. Yo les pregunto, ¿100 pesos de ayer son los mismos 100 pesos de hoy? No, ustedes tocaba ajustarlos y nunca se ajustaron. O sea, en Colombia no ajustamos realmente eso. Esa norma lo que hace es ajustar activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos con una tasa, con un IPC o con un índice de precios. ¿Listo? Pero todas las partidas. Y por ejemplo, cuando uno ajustaba, uno decía, listo, yo adquirí una propiedad planta y equipo hace 20 años, por decir algo, tiene una vida útil de 50, adquirí hace 20 años. Ese IPC de esa época toca traerlo a hoy, que actualizo el activo, pero la depreciación en el estado rural la tengo que hacer sobre el valor que tenía el activo en esa época y traerlo con el IPC. Entonces digamos que son formas de actualización. Eventos ocurridos después del final del periodo que se presenta. En Colombia esa norma la tenemos, sino que no tenemos definido cuándo es un evento posterior. Aquí sí la norma le dice, mire, del 31 de diciembre hasta la fecha en que la gerencia de la Junta Directiva aprueba los estados financieros, lo que ocurra ahí se considera un hecho posterior si afecta la información contable del periodo anterior, o simplemente la afecta a nivel de revelación o de ajuste. Toca mirar qué pasa. Revelaciones de partes relacionadas. Si tuviéramos esas revelaciones de partes relacionadas, no sucedería lo que sucedió con los nulos y con todos los contratos que se generan acá. Eso ayudaría a la limpieza de la corrupción un poco, porque es que aquí revela uno absolutamente todo. Empresas que son subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos, familiares cercanos, todo lo que tenga una influencia en la toma de decisiones se va a ver reflejado. ¿Y de quién es la responsabilidad de que eso sea? Del auditor. Entonces, ojo, porque ahí sí puede uno decir, venga, pero ¿cómo lo veo en contrato del señor que es hermano de la señora? ¿Listo? Entonces, por transparencia, por todas estas cuestiones, van a mejorar mucho. ¿Listo? Vamos a ver actividades especializadas que son la minería, los activos biológicos y los contratos de seguros. Y por último, transición al IF, es decir, la adopción por primera vez. ¿Qué pasaría con el sector solidario, queridos amigos? Porque hay muchas empresas que están por allá en el sector solidario y tienen un pequeño problema, ¿no? Porque el sector solidario tiene muchos aportes con una característica: se pueden devolver, y la norma internacional NIC 32 y la sección de pymes de instrumentos financieros dice que es claro, si usted tiene una obligación y hay que devolverla, ¿qué es eso? Un pasivo, así de sencillo. Por eso todas las empresas del sector solidario deberían sacar de su patrimonio los aportes y llevarlo a pasivo, lo cual los colocaría en causal de disolución técnica, porque, ¿cierto? Y acabaría con la empresa. Entonces hay una solución: deje un capital mínimo irreducible. ¿Esto qué significa? En España y en Alemania, que son en países muy desarrollados,
en la parte cooperativa, porque ellos son magos del cooperativismo, ¿sí? Esos individuos hicieron lo siguiente, dijeron no, modificamos los estatutos y sencillo, solamente se puede devolver hasta el 1% de los aportes. ¿Eso qué significa? Pues que el primero que retire se llevó ya porque eso le da más o menos el 1%, quiere decir que el resto de la gente si se retira perdió los aportes. Entonces ¿qué les toca hacer? Quedarse. Y ha sido hasta bueno porque entonces aquellos que metían a las cooperativas y a entidades solidarias solo para que les prestaran y después iban, ya no van a poder, van a perder una serie de condiciones. O ser el primero en la lista. Y si son 50.000 afiliados, 5.000 afiliados, 3.000 afiliados, entonces ahí ya. ¿Sí? Ese sería. Entonces, en las entidades del sector solidario que son vigiladas por superfinancieras llevarán a cabo el mismo plan de aplicación que se determine para las entidades del grupo 1. Las entidades del sector solidario grupo 2 y 3 deben definir plazos de ajuste y transición para que puedan hacer todo ese proceso, pero tienen que analizar sus estados financieros. Y queridos amigos, cumpliendo con el horario y siendo muy justos, entonces queda una invitación para que a trabajarse. ¿Listo? Bueno, quedan unos minuticos para una sesión de preguntas, entonces estoy dispuesto a escuchar y a tratar de responder lo que ustedes también tengan preguntar. De a uno, por favor. Esta información, no, yo debo preguntarme contra esta información, si yo la puedo tener para después estudiarla. Sí, claro, nosotros les vamos a hacer llegar a la presentación. ¿Sí? Sí, bueno. Esto es de conocimiento público. Preguntas, por favor. Perdón, los instrumentos financieros son únicamente cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, acciones, bonos, CDTs, ¿cierto? Inversiones. Sí. Son activos financieros, pasivos financieros e instrumentos financieros como tal. Señora. En la parte de los diferidos, me toca manejando algunos recursos. Ya ves si los seguros, no sé si aquí va a pasar a cuentas corporales, si iban a ir actualizando la amortización. Ya van a rotar un micrófono. Gracias, buenos días. En la parte de los seguros que se manejaban como diferidos, ¿esos se trasladarán a cuentas por cobrar? ¿Tengo entendido? O sea, cuando yo adquiero un seguro, sí, lo llevo como un gasto pagado por anticipado. Listo, buena pregunta. ¿Recuerdan que les dije que los diferidos desaparecían? Bueno, no es del todo cierto. No es del todo cierto que desaparezcan, unos se reclasifican, por ejemplo, mejoras en propiedades ajenas, está en el diferido pero se reclasifica, se lleva a propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Ese diferido cumple con una definición que se llama activo. ¿Qué es un activo? Activo es un recurso controlado por el ente económico proveniente de un suceso pasado que va a generar un beneficio en el futuro. El costo debe ser medido confiablemente. Tenemos esos recursos, tenemos el recurso, tenemos el control, tenemos el costo medido confiablemente. Ahora lo difícil es demostrar el beneficio futuro. Pero le digo, ¿cuál es el beneficio de tener una póliza de seguros? ¿Hay o no hay? Que esté cubierto. Está cubierto, es un beneficio. Entonces los beneficios futuros están dados de dos maneras. Uno, entrada de recursos o no salida de recursos. ¿Listo? Y entonces ahí lo que estoy evitando es que salga un recurso en caso de que genere un siniestro. Entonces, como cumple con la definición de activo, ya no se va a llamar diferido, sino que lo vamos a trasladar a una cuenta que se llama otros activos no financieros. ¿Listo? Y dentro de esa clasificación de otros activos no financieros podemos colocar los gastos pagados por anticipado. Porque, por ejemplo, el arrendamiento, la gente dice, no, si usted tiene arrendamientos pagados por anticipado, eso ya es un gasto. No. ¿Por qué? Si yo digo, y lo que toca tener claro también es, por ejemplo, los anticipos. Los anticipos dejan de ser cuentas por cobrar, ¿cierto? Porque no son una cuenta por cobrar, porque en las cuentas por cobrar va todo lo que sea activos financieros. ¿Qué es una cuenta por cobrar? Lo que me da derecho a recoger dinero. ¿En un anticipo me van a dar dinero? No, me van a dar lo que di para el anticipo. Entonces, si di para propiedad planta y equipo, ese anticipo se lleva a propiedad planta y equipo, una cuenta que llama anticipo de propiedad planta y equipo. Si es para inventarios, anticipo de inventarios, pero dentro de inventarios. Y si me dan un anticipo para viaje, pues entonces lo que tengo que mirar es, al cierre del periodo, ya se gastó la plata del señor, ya se puede viajar. Si ya se puede viajar, pues un gasto así no lo haya legalizado.
¿Listo? Pero si no se ha ido, se lo digo el 28 de diciembre porque el señor tiene que viajar el 5 de enero, pero la empresa se va a vacaciones colectivas. Ese es otro activo no financiero. ¿Listo? Señor, mira, ya atrás hay una pregunta. Ah, perdón, qué pena. En la depreciación de los activos fijos por el periodo se debe mostrar el estado financiero. No, otra vez. La depreciación De los activos fijos, sí, o deterioro. no, son distintos. Ojo. La depreciación es el desgaste que sufre el bien por el uso, el cual puede estar calculado o en años o en unidades. El deterioro es la pérdida de valor en el mercado que sufre el bien. Me explico. Este computador vale 3 millones de pesos, lo compro hoy 1 de enero, ¿listo? Al 31 de diciembre vale 2 millones contablemente, ¿cierto? Porque lo voy a depreciar a 3 años, entonces vale 2 millones. Pero voy al mercado, ¿cuánto vale en el mercado? 600.000 pesos. Lo que les voy a decir no es cierto, pero sufrí una pérdida por deterioro, ¿cierto? De 1,5 millones. ¿Sí? Esa es la pérdida por deterioro, pero eso no es así, eso no se calcula, eso es simplemente un efecto académico en este momento. Para saber si se deterioró o no, yo tengo que mirar en conjunto toda la empresa. Por ejemplo, si el presupuesto de la empresa es que yo generara utilidades de 3.000 millones y facturé y generé utilidades de 3.000 o 3.500, así el activo haya caído de valor en el mercado, no se ha deteriorado porque sigue cumpliendo la función para la cual fue comprado o está o funciona. ¿Listo? Entonces, pero es simplemente para aclarar el término. Por allá atrás creo que había... Gracias. Sí. En el caso de los hoteles que tienen como operadores, ¿cierto? Yo tengo un inversionista y hay un operador que es el que maneja el hotel y ellos hacen unas Los cuentas contratos de... participación. Sí. Pero los inversionistas son los que colocan todos los activos para operar el hotel. Esos activos tienen que seguir en cabeza de los inversionistas y el operador tiene que hacer algún tipo de registro o qué hay que hacer. ¿Otra pregunta? No, hablando de normas, ¿cuál es la realidad económica? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tienen ellos? Cuando hacemos un consorcio, una unión temporal, una cuenta en participación, lo que dice la norma es que cada uno de ellos debe registrar sus propios activos, pasivos, ingresos y gastos relacionados con ese contrato. Entonces, los que colocaron todo, pues tendrán sus activos y reconocerán una serie de pasivos, obligaciones con eso. Y el que está operando, ¿qué tiene que hacer? Reconocer ingresos, gastos, más lo que haya colocado para activos. Si no colocó nada en activo, no tiene activos de ellos. ¿Listo? Esto toca arreglarlo. Ahora el problema va a ser que esas uniones temporales de cuenta de participación tienen que llevar su propia contabilidad dentro de la de uno. Porque es que ante uno era muy fácil, la ponía en una aparte, que todavía se puede hacer, pero después yo tengo que coger mis activos. Y entonces, por ejemplo, tú giras 100 del banco, en mi contabilidad que debe aparecer, que descargué del banco, de la cuenta corriente de Bancolombia y generé, por decir algo, la compra de un inventario. Antes yo no hacía eso, porque antes yo cogía, ¿cuánto hay en el banco? 100 pesos, entonces ponga 100 pesos, hay inventarios, ponga inventarios, ¿cierto? Ahora tengo que registrar esos movimientos en mi contabilidad. Eso es lo que va a pasar con los hoteles. Pero toca mirar, por ejemplo, el tipo de contrato, toca mirar las obligaciones, toca mirar por qué de pronto eso deja de ser una cuenta de participación para convertirse en un negocio conjunto. Entonces la esencia de reforma del contrato, del análisis del contrato, es lo que me va a decir cómo lo trate contablemente. ¿Listo? Estoy dando generalidades porque pues, sin conocer bien en detalle el asunto no lo podemos discriminar mayormente. ¿Listo? ¿Hay otra pregunta? Pertenezco al 1% porque soy de la parte administrativa. Eso está muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Y realmente, pues, primero le agradezco porque de una manera no tan técnica nos hizo visualizar la importancia de la aplicación de la NIF. Y estando acá escuchándolo, aproveché y le escribí al contador hice algunas preguntas. Y pues él me dice, es que yo no hablaba de eso porque eso hay que cobrarlo aparte y bueno, eso me mandó una pastoral. Entonces tengo muchísimos interrogantes porque pues, primero en la empresa el tema no se había tocado. Vine porque pues la invitación de Sigma, este año adquirimos el programa y pues ha sido de parte mía como realmente fácil de manejar, es un programa versátil, amigable, exactamente. Insistí profundamente para que lo compraran, lo adquirimos y aprovecho para agradecer porque, y usted como conferencista pues en el tema maravilloso. Gracias. Pero pues esto es de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero, ya estamos a un mes.
¿Se cambia drásticamente o el programa, el software que adquirimos ya está adaptado para los cambios? Porque desconozco, o sea, quedé con muchísimos interrogantes y me voy realmente un poco asustada por la Digo que no le sirvió uno de lo que está diciendo. Luego me toca volver a contar otra. No, lo del software ahorita Simón y Juan Carlos y esto le aclaran todo, pero no, mire, nosotros hemos trabajado, todo este año hemos trabajado durísimo en hacer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros queremos que ustedes no sufran al tener el proceso de implementación, sino que el software sea el que les ayude. La cuestión es que ustedes deben tener claro cuál es el proceso, cómo es la parametrización y tener claras sus políticas para que el software, o sea, si el software va a tener las alternativas que nosotros hemos mirado, porque en todas las reuniones que hemos tenido, oiga, ¿qué pasa? Por ejemplo, con Juan Carlos hemos mirado, Juan Carlos nos ha tocado trabajar durísimo, y en una parte es en los inventarios, porque nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa si usted vende a crédito? ¿Qué pasa si le dan un descuento? ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si eso? Y él haga todas sus pruebas con Simón y con otras personas que manejan allá todo el tema, que eso no lo habían mirado en ningún lado. ¿Y cómo me afecta contablemente? ¿Y cómo hago este registro? ¿Y cómo lo devuelvo? ¿Y qué pasa si ya vendí todo el inventario? ¿Y qué pasa si me queda ahí? ¿O qué pasa si era el año pasado? ¿Sí? Todos esos posibles casos los hemos ido analizando. O sea, ¿qué queremos? Brindarle a usted una herramienta que sea fácil, que no le vaya a trastornar la vida, que no se vuelva más compleja la herramienta que el proceso, ¿cierto? Entonces, yo creo que va a salir algo excelente, porque por ejemplo lo que es propiedad, planta, equipo e inventarios, eso está, mejor dicho, con pruebas al detalle sobre eso. Entonces, ahora lo que sí tiene que hacer es prepararse por dentro. Sí. En su empresa ya le toca el proceso. Y le cuento que tiene un buen contador. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por acá hay una pregunta. Hay que ser solidarios con la... Sí, claro. Con relación. Buenos días. En el caso de una cadena de restaurantes, Sí. se abre un punto, se hace una inversión bastante Grande, fuerte. alta. Sí. En el caso de esta empresa, lo que se ha manejado son diferidos hasta que se llegue al punto de equilibrio. Sí. A partir de la NIF, lo que son activos fijos, lo que son equipos de cocina que yo sí los puedo inventariar, pues irían como propiedades de inversión. No, propiedad planta. Pero en el caso de los gastos de nómina, que eso es un gasto muy fuerte, pero que el punto, según el estudio de mercado, durar de 3 o 1 año al llegar a ese punto, ¿eso impactaría directamente en el estado de resultados? Tú lo has dicho, hija mía. Son gastos. No, pongámonos la lógica aquí de cabeza, pongámosla acá. Le doy 100 pesos al señor para que abra un restaurante. El señor que hace con esos 100 pesos compra unas cosas y se convierten en activos, ¿cierto? Pero ahora me tienen que pagar la nómina a mí, la asesoría de la señorita. ¿Eso qué es? Un gasto. ¿Qué le pasa con ese dinero que él tenía que estar en su patrimonio? Pues se disminuyó, se le está acabando. ¿Es real o no es real? Sí. ¿Qué diferencia tiene que lo tenga en el activo o que lo tenga en el resultado? Que en el activo lo que está diciendo es una mentirita piadosa para mostrarle que no ha perdido nada, cuando la realidad es que sí ha perdido y que finalmente lo va a ir llevando allá, pero va a ir diciendo, no, espéreme que haya el ingreso como para que no sea tan feo, y entonces va llevando, pero no, la realidad es perdió, y ahí es donde demuestra la gestión de la administración. El menor tiempo posible tiene que hacer que se generen ingresos para que suplan esas personas. Y los negocios y los bancos ya están entendiendo eso, porque la realidad de los negocios es que ningún negocio nace dando. ¿Sí? Lo ideal es que vaya formando su demanda lentamente y se vaya generando, digamos, ingreso o posicionando en el futuro. Entonces, y otra pregunta, cambiando de sector, en el caso de las empresas que son constructoras, que reciben anticipos, sí. se debe amortizar el plazo. Y que hay ¿constructoras? Sí. No, pero yo lo amortizo porque a mí me entregan cuotas hasta que completan la inicial, ¿no? Y al final... digamos que yo... ya, un contratista, un contratante te da. Yo recibo un anticipo de X cantidad para una obra. Y yo hago son cortes de obra. Sí. ¿Qué pasa? Porque con esos anticipos, o cómo yo los muestro en la NIF, porque es que eso me están dando para el tiempo, yo lo amortizo a medida que voy ejecutando el trabajo. Sí, no, sí es igual. Lo que pasa es que ahora sí tienes que definir periodo completo. O sea, del 1 de enero al 31 de enero tienes que mirar cuál fue el ingreso y el gasto. Ya tienes un anticipo, pues reconoces el ingreso de lo que ejecutaste.
Independiente de que el interventor de obra vaya el 5 y mida y haga, o que hagan el corte del 20, no, yo tengo que tener claro qué fue lo que hice hasta el 30. Reconozco gastos e ingresos, independiente de que lo facture, haga la cuenta de obra, haga el avance, haga lo que sea, nada. ¿Listo? Notablemente. Creo que iban a preguntar por acá. Bueno, tranquilo. Pregunta, la DIAN, yo me imagino que la DIAN va a ser, siempre ha estado como, llamémoslo de alguna manera, fiscalizando, y con esto de las NIF nosotros tenemos años de prueba. La DIAN, ¿cuánto va a durar para capacitarse y en vez de atacarlos, ayudarlos? Y eso sí nos preocupa mucho. Creo que va a seguir preocupándose. No, ellos dijeron que 4 años para mirar el impacto. Ellos dijeron que a partir de la presentación del primer estado financiero. ¿Cuándo presentamos el primer estado financiero? Grupo 1 lo presenta ahorita el 31 de diciembre de 2015, es decir, en marzo. Del 16 al 20 para el grupo 1 y del 17 al 21 para el grupo 2 tendrán los 4 años de análisis. Pero le digo, hay funcionarios en Estados Unidos, en Chile, en México y en España revisando cuál es el impacto de la contabilidad y los reportes fiscales. No hay manera de volverlos homogéneos. Tienen bases totalmente diferentes. ¿Okay? Yo creo que le puedo asegurar con un 99% de margen de error, quiere decir que con uno de oportunidad, de que la DIAN no va a poder hacer no va a poder coger la parte contable como base fiscal, se lo aseguro. Y eso lo dijo Juan Ricardo Ortega, que era el 2019, ¿no? Que eso se iba mucho más allá. Él ya lo dijo en una conferencia. Claro, y es que es muy sencillo. Le voy a poner un caso. ¿Se acuerdan de la búsqueda integrales por inflación otra vez? Sí. Ellos ajustaron los ingresos, ¿sí? Y dijeron que se iban a llenar de plata. ¿Y qué pasó? Pues se les olvidó que los gastos y el costo de venta también se ajustaba. Y fuera de eso, se les olvidó que le dieron una ventaja al empresario. Nomás con que se entretengan un poquito con los diferentes impuestos inferiores, ya están felices. Sí, ya están felices. El señor me iba a preguntar algo. Frente al grupo 3, ¿qué ha dicho la superintendencia financiera? Bueno, el del grupo 3, chévere. ¿Quién los vigila? Nadie. ¿Quién los acosa? Nadie. Pero en caso de, pues tiene que tener la información preparada. Pero el grupo 3 sí es muy fácil. Está la cartillita de la super, los cambios no han sido fundamentales. ¿Sí? Entonces, pues no hay nada. Pero hay que hacerlo porque es que ellos ya empezaron. Ellos empezaron y no se van a estar. No se van a quedar. Bueno, señor. Nosotros tenemos una empresa donde maneja membresías. En esas membresías, ¿cómo las podría yo manejar, contabilizar con las leyes? ¿Qué es una membresía? Es un derecho que tienes compran derechos para estar en todos los hoteles del mundo, para viajar y mandar a los empleados a trabajar, llamémoslo de alguna manera, o a vacacionar. Entonces esas membresías entran como activos. Sí, sería un intangible porque ustedes están pagando. Ahora, ¿eso se adquieren por un tiempo prudencial por o 20 años? 20 años. Entonces, si está en full, pues digamos la vida útil serían 20 años y tocaría calcular pérdidas por deterioro si las hay. Por ejemplo, no es lo mismo ir a un hotel de día que ir a un hotel daño o algo así, ¿cierto? Pero no vas a ver con los 12. No, pero es que ella sí lo tiene que saber porque ella tiene que llevar el presupuesto. O sea, es que en norma internacional. No usa, porque depende del uso. No, por eso. Ella tiene ofrece planes o no, para decir en dónde utilizan o cómo es. No, usted escoge. Claro, la empresa, los vendedores viajan a nivel nacional y también a Sudamérica. Sí. Entonces, como se gastaba tanto en hoteles, ya entendí, se compró una membresía. Sí, ya entendí. Es un intangible. Es un intangible, porque el beneficio ¿cuál es? Que pueden utilizarlo en cualquier momento y con unos costos menores a los que tendría si no tuviera la membresía. Pero es con 20 años. Sí, y lo lleva como un intangible. ¿Listo? Y ahorita, ¿qué va a hacer en su balance? Busca cuál es el valor del mercado de hoy, que es, y lo puede valorizar. Y lo lleva por ahí en el balance de apertura. Creo, compañeros, que no hay más preguntas por el día. Sí, bueno. Simoni, ¿tenemos tiempo? Creo que me dejaron solo. 5 minutitos. 2 preguntas más, por favor. Las entidades sin ánimo de lucro. ¿Dónde está? Las entidades sin ánimo de lucro, ¿en qué grupo se clasificarían? Que son diferentes al sector solidario. No. Ojo. Y las entidades públicas. Listo, sencillo, gracias. Mire, las entidades sin ánimo de lucro
si cumplen cualquiera de los requisitos que estaban ahí, o el grupo 1, o el grupo 2, o el grupo 3, ¿sí? Listo, el que sea. Las entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo, compensadas, por ejemplo, las que no venden nada, hay entidades que no venden. Ustedes llevan también de sus afiliados y le prestan un servicio, pero no es una venta, no hay falta. Un conjunto residencial. no, por ahora te digo, donde la clasifique de acuerdo a ingresos, de acuerdo a lo que tenga, puede ser grupo 1, puede ser grupo 2 o puede ser grupo 3. Ahí la norma fue clara y dijo que las entidades sin ánimo de lucro se clasificarán en cualquiera de los grupos que le pertenecen. Iglesias cristianas, asociaciones y demás, ojo, no están vigilados por nadie, no están tan, pero ellos mismos escogen, por ejemplo, lo que les decía con la hermana en Nazaret, ellos son grupo 1, que decidieron escoger grupo 1, pero ellos tienen un hotel, entonces super sociedades, ellos tienen una clínica, super salud, ellos tienen colegios, Ministerio de Educación, que no vigila nada, ¿cierto? Pero ellos decidieron ser grupo 1 para tener información transparente y comparable. Las entidades públicas, en la resolución 414 que salió en octubre de la Contraloría General de la Nación, dice que las entidades públicas, entendiendo por públicas dos clases, ¿no? Las que son sector gobierno y las que son empresas. Las que son empresas tienen que manejar los tres grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, pero con algunas variaciones. Y las que son públicas con una gobernación, una alcaldía, los descentralizados, van a manejar una contabilidad que son las GSP, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, en el 2016. Cada vez van a entrar por allá en el 2016. ¿Listo? Y la última pregunta. La pregunta va relacionada con los créditos y los créditos bancarios. Sí. Que tiene con las se tiene que reflejar al valor presente. El costo amortizado. Al costo amortizado. En ese caso, pues el pasivo aumentaría. No, Reina, bajaría. No, porque si, ejemplo, yo solicito 10 millones de pesos y tengo que reflejar a futuro cuánto serían esos 10 millones de pesos, entonces los tendría que colocar no en 10 millones sino en 30 millones. Ustedes el pasivo No, el pasivo se disminuye. Se trae del tiempo acá. ¿Qué es lo que pasa? Perdóname para que tengamos claro. Yo lo que digo es lo siguiente, voy a tener dos tablas de amortización. Una, que lo que me dicen es que prestamos 10 millones a 15 años, ¿cierto? Pero me cobran estudio de títulos, estudio no sé qué, estudio de cuándo, ¿Realmente cuántos se están prestando? ¿10 millones? Como 9.700. Tienen que tener un plata adicional para poder hacer un poco de cosas. Es lo que me están diciendo bajo esa figura es, pues no le están prestando 10 millones, le están prestando 9.700, pero le están cobrando sobre 10 millones. Eso es lo que llaman costo amortizado. Entonces no es que ahí ya el futuro y se lo traiga, sino lo que tiene es que hacer dos tablas de amortización. Entonces una con 9.700.000, una con 10. 9.700.000 que voy a pagar periódicamente hasta en 10 años, pues tienen un valor presente. Entonces esos 10 millones hoy serán 7.500. Y a medida que voy amortizando y pagando, se va a convertir en otro valor. Entonces por eso es que tengo que hacer las tablas de amortización. Pero no es que vaya a crecer, lo mismo, vamos a suponer, tú eres empleada y te presto 30 millones de pesos a 10 años sin intereses. Pues tengo que traer esos 30 millones a una tasa de mercado y mirar cuánto es, ¿cierto? Y entonces los 30 millones no van 30 millones, van a ser 20, van a ser 25, van a ser 28. Y registro la pérdida en forma inmediata. Mientras que cuando estoy por allá en un pasivo, ¿qué es lo que tengo? Una ganancia que tengo en ese momento, pero después la voy a revertir ¿con qué? Con los gastos financieros que voy causando para llegar a los 10 millones. ¿Sí? No se va aumentando. Ni en el activo aumenta, ni en el pasivo aumenta. Sino al contrario, en ambas disminuye. En ambas disminuye, porque es el valor presente de todo eso. Claro, no, o sea, no es que me lo lleve al futuro y sea esa plan, no, es el presente. Es al contrario, es el futuro del grado presente. Porque el futuro, ¿cuál es? 10 millones. ¿Cuánto es el presente? Lo que me deja. Muchachos, muchas gracias. Una última pregunta de Amara. Buenos días. Señor iniciado. Buenos días. Buenos días. En cuanto al negocio de las compraventas, ¿qué manejo tendría esos artículos que se compran? Se prestan como corriente. Es más para la venta.
La NIC 18 para las full, pero me imagino que el negocio de compraventas casi todos están en grupo 3, la mayoría, no, en grupo 3, ¿por qué? Porque hay muchos que no tienen más de 10 empleados y no tienen activos totales de más de 380 millones de pesos. Entonces estarían en grupo 3 y tienen, pero las que están para grupo 2, ¿cierto? La norma contempla algo que llama, que es lo que hacen ustedes, que llama venta con pacto de retroventa. El manejo es exactamente igual, porque yo lo que estoy vendiendo con una obligación futura de comprar el bien. Entonces ahí lo que toca mirar es qué probabilidad es que el que entrega el bien vuelva por él. Ese es pero se maneja exactamente igual, no tiene mayor cambio, porque la norma internacional tiene contemplado ese concepto de venta con pacto de retroventa, porque es real, lo vendí pero tengo una obligación de en el futuro, si se cumplen unas condiciones, devolver el bien, vendérselo al mismo que me lo vendió. Ese se maneja exactamente igual. Bueno, El tope de ventas es del año anterior. El tope de ventas es del año anterior. sí.